en aquella primera entrevista de trabajo, pues me hubiese sido bastante... O sea, me fue bien, pero hubiese salido con mucha más seguridad. Luego está el método fchar, que se llama, en el cual este método calcula mensualmente. Es decir, este es punto gordo, este es mensualmente. Luego vamos a utilizar un método dinámico, que este calcula de forma horaria, y dentro del método dinámico veremos dos posibilidades. Una Excel, que os voy a pasar, en la que el método dinámico lo podéis trastear bastante, pero tiene sus limitaciones. Y después, el viernes también, os enseñaré, yo espero que de tiempo, un poco de Transys, porque depende a lo que os vayáis a dedicar, merece la pena o no. Entonces, ya que estéis aquí, por lo menos que sepáis que existe, pero inicialmente, si alguien se va a dedicar a instalaciones pequeñas con este método, es más que suficiente, con fchar. Si queréis ir a instalaciones ya, por ejemplo, de un hotel, de una residencia grande o de un sector residencial, multivivienda, ya iríamos a un método dinámico. Y si queréis hacer cosas que no existen, por ejemplo, combinar equipos o instalaciones raras que normalmente no te permite un método dinámico, digamos, como muy encasillado, pues ya os lo generéis vosotros en Transys. Entonces, estos son los 4 niveles. Allá donde vayáis, o sea, el centro de investigación más reputado utiliza Transys. Cuando vayáis a echar una cerveza, papel, método de papel, ¿vale? Aquí tenéis todo el rango, no hay más. Bien, si habéis pensado con el CHQ4, tenéis una primera página en la cual cada cierto tiempo tenéis que actualizar la base de datos, porque hay errores que se van actualizando o hay nuevos datos que van incorporando, o por ejemplo nuevos paneles que van incluyéndose a esta base de datos. Si ya lo habéis actualizado y tenéis la fecha de la última actualización, pues le dais a aceptar. Bueno, una cosa importante que no he dicho es que en el método fchar, que es el que estamos utilizando ahora, calcula mensualmente y por lo tanto el transitorio de lo que pasa durante un día no lo estáis viendo, por lo tanto hay información que os estáis perdiendo. Entonces, mi objetivo es demostraros cómo, cambiando de método, podemos encontrar problemas que con un método no lo conseguiríamos ver y sin embargo con el otro sí. ¿Vale? Para que realmente veáis dónde se le pueden buscar las cosquillas a estos métodos. Bien, vais a ver que el programa, el CHQ4, es bastante sencillo. Entonces tenemos una primera pantalla donde se introduce la localidad. Pongamos Zaragoza, por ejemplo, Zaragoza. Y aquí os pone una base de datos que es la fuente oficial de IDAE. IDAE tiene varias fuentes reconocidas, esta es la más utilizada. Entonces, si queréis comparar con otro método, lo que tenéis que aseguraros es que el otro método importa la misma base de datos, porque si no partís de referencias diferentes. Entonces, es importante que siempre partáis de la misma, tanto radiación como temperatura de red, del agua de red, como la temperatura ambiente. Recordad que la demanda, ya solo la demanda, la calculábamos, recordad esta fórmula, demanda era el volumen por el calor específico, por la densidad, por la diferencia de temperaturas. La temperatura caliente era 60, pero la temperatura fría era la temperatura de la red. Y como veis, la temperatura de la red cambia todos los meses. Y en función de esto, influye la demanda, y en función de eso, simplemente cambiando, subiendo o bajando la temperatura de la red, podéis hacer que la demanda sube o baja y por lo tanto vuestra contribución solar. ¿Se ve esto? O sea que es muy importante, más de lo que parece, esa temperatura de la red. Bien, veis que aquí a la derecha tenéis todas las pestañas donde vamos a ir rellenando. Entonces,
la siguiente pestaña sería configuración, ¿no? En configuración, recordad que el otro día os decía que tenemos varias opciones, ¿no? Solar centralizado con acumulación distribuido, solar centralizado y acumulación centralizada y auxiliar centralizado. Hay un montón de sistemas. Entonces, aquí lo divide en dos partes. Si solo hay un único consumo o si hay varios consumidores. Es decir, un edificio multivivienda será esto y un hotel será esto. O sea, lo va a considerar como un único consumidor. ¿Vale? Entonces, consumo múltiple, multivivienda. Pensemos ahora que vamos a ir a multivivienda. Dentro del multivivienda podemos pensar que todo está centralizado, como os decía, que puede ser que la solar esté centralizado y el apoyo distribuido, puede ser que el solar esté centralizado, el acumulador distribuido y el auxiliar distribuido, ¿vale? En función de eso vamos a elegir, pues, según lo que estemos dimensionando, ¿no? Para mí lo más típico son el primero y el segundo. De hecho, nunca me he encontrado un caso como este ni como este. Entonces, bueno, de cara a todas las opciones que hay, pues ya lo hemos reducido bastante, ¿no? Son estos dos. Bien, dentro de los dos, el que tiene apoyo, o sea, las calderas, el apoyo está distribuido, este sistema será, por ejemplo, en rehabilitación. En rehabilitación la gente ya tiene sus calderas, normalmente. Puede ser que las calderas de un edificio de rehabilitación esté centralizada, pero en muchos de los casos sea distribuida. En ese caso utilizaremos algo así. Si vamos a un edificio nuevo, casi seguro iremos a una instalación con todo centralizado. Entonces vamos a pensar una instalación con todo centralizado. Es decir, pinchamos aquí, ya veis que un esquema de principio muy sencillito, y ahora vamos a definir la demanda. Dentro de la demanda, vale, si fuese consumo único, es decir, lo que os he dicho, la columna de la izquierda, trabajaríamos en la parte de arriba. Como es consumo múltiple, trabajamos en esta zona. Entonces, nos permite definir 4 tipos de viviendas. ¿Qué tipos de viviendas sería? Pues imaginad, definimos viviendas de un dormitorio, viviendas de 2 dormitorios, y se define por número de dormitorios. Entonces, os propongo que hagamos un caso en el que sean 50 viviendas de 2 dormitorios, 50 viviendas de 3 y 50 viviendas de 4. Y ahora os pongo el ejercicio de calcular que esta demanda es exactamente la misma que la que habíais calculado con el libro. Recordad, en la página 146 estaban las tablas. Ahora os pido que lo comprobéis, a ver si está bien o no. En este caso no lo sé, me acabo de inventar el caso, pero yo me he encontrado situaciones en las que está mal. Entonces, 146 si no recuerdo mal. ¿Qué es? ¿Da? Sí, no. Decidme la cuenta que habéis hecho a los que os da. Para los que no les da. ¿Cuánto tenemos? ¿Al que les da? O sea, 28 litros por persona y día. El número de personas son 600.
8. ¿Cuánto? 0,7. ¿Y esto da? 11.000. ¿A todos os da esta cuenta? Sí. ¿Hay alguien que no le dé? Y diga, no, sale. Bueno. Ya os digo que esto, acostumbrados a comprobarlo, porque hay veces en los que no sale. Bien. Después podemos definir otras demandas. Otras demandas que serían, por ejemplo, pensar en una piscina, pensar en una calefacción. No hemos hecho el esquema de la calefacción, nos lo plantearé otro día por no hacer los demasiados esquemas. Pero, ¿cómo definiríamos aquí un sistema de calefacción? Yo lo que os plantearía, así de forma resumida, sería... ¿recordáis que os decía que la demanda de agua caliente, esto es la demanda, esto es a lo largo de un año, donde el verano está en el centro, el consumo de agua caliente sanitaria es algo así, el consumo de calefacción es algo así, la suma me da algo así. Entonces, habría que meter esta demanda en eso que veis, ¿no? En esta tabla. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calcularía esta demanda? Pues le diría, mira, voy a calcular la demanda máxima. Recordad, la demanda era el volumen, C sub P, por la densidad, por la diferencia de temperaturas. Esta demanda la sacaría de algún otro sitio, en kilovatios hora año. O sea, en kilovatios hora, si queréis, por cada mes, en este caso. Y diría, mira, en el mes de enero consume tanto, en el mes de febrero tanto, en el de marzo tanto, en el de abril tanto. ¿Veis? Entonces, cogería este dato de enero, imaginar que esto fuese 150.000 kilovatios hora en enero. Vale, pues teniendo estos datos de demanda, sabiendo el calor específico, sabiendo la densidad y pensando que el salto térmico es el mismo que el del agua caliente sanitaria, puedo traducirle al programa cuánto volumen yo estaría consumiendo para simular esta demanda. ¿Se entiende? A ver, te la explico. Es que no sé, entre que no se ve. Yo lo que quiero simular es, además del agua caliente sanitaria, que es lo que he definido aquí, por ejemplo, una calefacción. Y al igual que os voy a explicar la calefacción, podéis meter aquí cualquier otra cosa. Entonces, el consumo total me dice que es el del agua caliente sanitaria más lo que yo defina. Entonces, la forma de meterlo es decirle, mira, pues la demanda máxima para el mes del 100% es tanto, y después, por ejemplo, con respecto a la inicial, en febrero es, o sea, con respecto a la máxima, en febrero es 90, en marzo es 70, en abril 50. ¿Se entiende? Entonces vais traduciendo en porcentajes esta curva de aquí. Entonces, yo ahora lo que os estoy diciendo es que de estas dos curvas cojáis solo la de calefacción y lo que ahora está en demanda en kilovatios hora lo traduzcáis a litros día. ¿Sí? Entonces, que me saldrá una curva exactamente igual, pero la traducción esta es la demanda es igual al volumen por el C sub P, por la densidad, por la diferencia de temperaturas. Entonces, yo voy a tener el volumen, que es este de aquí, y voy a coger la demanda de aquí. Como el calor específico lo tengo y la densidad también, solo tengo que saber de qué salto térmico estamos hablando. Como el programa está pensando que toda la demanda la va a coger de temperatura de red y lo va a subir hasta 60 grados, pues le tengo que traducir ese salto térmico. Entonces, me va a dar el volumen
ficticio o equivalente para simular la demanda de calefacción. Ahora sí me he explicado. Entonces, así simularíamos la demanda y el caudal máximo lo meteríamos aquí. ¿Dudas? ¿Y los porcentajes de ocupación que son con respecto al consumo total de Sí. calefacción y agua caliente? Regla de 3. Si este es el 100%, este es el 80, este es el 60, este es el 30 y este es el 20. Ya os dais cuenta que las dos fórmulas son las únicas que utilizo. Pero os dais cuenta que son prácticas, ¿no? ¿Dudas? Vale, aquí le voy a poner 0 porque si no, no sé si les dará error. Ah, bueno, otra cosa importante. Daros cuenta que cuando al principio... Voy a borrar. Os he dicho que el código técnico establecía en función del volumen lo de 5.000, 10.000 y tal, y en función de la zona climática, de la 1 a la 5, ¿no? Y me dice un tanto por ciento, por ejemplo, para la zona 4 en función del consumo. Recordad que os decía que cuando más de 10.000 litros, en zona 4 era 70%. Bien, esto, como al programa ya le he dicho dónde está y le he dicho cuánto es el consumo, pues directamente me dice cuál es la cobertura solar que tengo que cumplir. Esto es importante, porque si el programa no me da, por ejemplo, el código técnico aquí me da 50%, pero en Zaragoza se exige 70%. Aunque ahí me diga 50%, yo tengo que cumplir 70%. Eso por un lado. Por otro lado, yo me he encontrado, y esto ha sido bastante tedioso, porque yo he tenido que hacer un programa parecido a este, ya os enseñaré. Y si una zona, él me dice que es zona 4, yo inicialmente me creo que es zona 4, pero puede ser que realmente sea zona 3. Nosotros hemos ganado concursos por darnos cuenta de esto, de que el código técnico está mal. O sea, este programa tiene mal importada la base del código técnico. Ostras, esto ya es cuestionarte todo, ¿eh? Entonces yo recomiendo que en el código que comprobéis la zona climática de esto, porque hay muchas que están mal. Entonces, nosotros lo que hicimos, mal hecho entre comillas, es reventar la base de datos de aquí, cosa que es ilegal. La corregimos y entonces, teniendo la corregida, ¿qué hacemos? ¿Se la damos a IDAE? Pues me va a preguntar, ¿y tú cómo lo has conseguido? ¿O no se la damos? Y que la gente se sigue equivocando. ¿Veis la situación? Es una putada, ¿eh? Lo que sepáis que está mal, moraleja, hay que comprobarlo. Comprobar la zona climática. ¿Bien? Al igual que os he dicho que comprobéis este número. Más. Bien, hemos definido localización, el tipo de esquema, la demanda, o sea, el consumo que vamos a tener. Y ahora vamos a ir a los captadores. Vamos a seleccionar un captador, me da igual el que queráis. Ahí os voy a pasar uno que, por ejemplo, es Viessmann. Viessmann es una marca que a mí realmente me gusta bastante. Es una marca alemana, pero al igual que me gusta, es cara, como todo, ¿no? Si te gusta, seguramente lleva ceros. Entonces, vamos a elegir esta y no os cuento más. Vamos, por ejemplo, un Vitosol 100 vertical. Bien, sí, este por ejemplo. El Vitosol 100F SV, la V es de vertical, 1VO. ¿Sí? Bien, número de captadores. Ostras. ¿Veis, no? Bienvenidos al ¿y ahora cuánto? Recordáis que era la demanda entre 100 más o menos, ¿no? Y eso sí tenían los captadores 2 metros cuadrados. Ojo que estos tienen 2,3. Entonces, si tuviésemos, eran 11.000, pongamos 11.000 o 11.700, ¿no? Puede ser. 12.000.
Es decir, 120 paneles si fuesen de 2 metros cuadrados. Como son de 2,3, empecemos por 105. No he hecho la cuenta, pero más o menos. ¿Veis? Ya tengo un número para poder meter. No empiezo ni de 20 ni de 200. Ya sé que por ahí anda. Seguramente me estaré equivocando, pero no mucho, que es lo importante, ¿no? Porque luego volveremos a hacerlo. Bien, número de captadores en serie. Recordad, de ahí este ejercicio que os planteo. Cuando todo está en paralelo, el número de captadores en serie sería 1. Este que está en serie, el número de captadores en serie sería 2, ¿no? Entonces, yo os recomiendo que pongáis 1. Pérdidas en sombras. Aquí deberíais justificar el sombreamiento. Para el sombreamiento tenéis unas tablas, en el libro están, pero yo no os voy a enseñar ahora a calcular sombras, porque lleva bastante rato. Es sencillo, pero es tedioso. Hay programas solo para calcular sombras, entonces os recomiendo que cogáis alguno, o si no, el próximo día recordármelo y os enseño a calcular sombras, ¿vale? Si os da un poco de tiempo. Y inicialmente pongamos que no tenemos sombras, que es sencillo, ¿vale? Orientación. Estas dos gráficas a mí me han servido mucho a la hora de explicar las cosas a la gente, o sea que os las recomiendo. Por un lado tenemos, en función de la orientación, esto es sur, esto es este y este es oeste, ¿vale? Si el máximo está al sur, más o menos esto cae simétricamente así. Es decir, si yo estoy al sur y me muevo 5 grados, caigo un poco. Si yo estoy al este y me muevo 5 grados, caigo mucho. Moverse 5 grados no es igual si miro al sur que si miro al este. Influye mucho más. Entonces, cuando estéis en una instalación y os dicen, hostia, pero es que está un poco desviada. ¿Desviada desde el sur? No pasa nada. ¿Desviada desde el este? Entonces ya tenemos un problema, ¿no? Luego, eso por un lado, es decir, un panel, ya sabéis que tiene la inclinación que le queramos dar y luego la orientación, ¿no? O sea, si esta es la normal, pues con respecto al sur, ¿qué orientación tiene? Entonces, esa orientación, perdón, esto es la orientación y la inclinación desde 0 hasta 90, siendo 0 la horizontal y 90 poniendo los paneles en vertical, la producción anual en kilovatios hora, o sea, el óptimo, estaría en torno a 35 grados. Y lo mismo, si movemos 5 grados con respecto a 35, no hay problema. Si movemos 5 grados en 60, entonces ya la cosa cambia. ¿Sí? ¿Se ven estas dos gráficas? Os va a ayudar mucho a la hora de utilizar estrategias para conseguir lo que... para tener juego las instalaciones, para dimensionar de una forma o de otra, lo vamos a practicar con el programa. O sea, estas gráficas las vais a interiorizar utilizando la herramienta. Y además, lo que yo quiero es que si vosotros tenéis un caso y tenéis que resolverlo, la herramienta esté por el medio. No os fijéis tanto en la herramienta, sino en las posibilidades que os da para conseguir lo que vosotros buscáis. Bien. Entonces, orientación. Bueno, esto es otra cosa. Yo os he dicho que la inclinación óptima son 35 grados. Cualquiera de Solar Técnica que me esté escuchando me fusilaría ahora mismo, porque esto de cara a él no es cierto. Yo os digo, la inclinación óptima es 35 grados, sí, cuando tú todo lo que produces se consume. Pensad en la fotovoltaica, la inclinación óptima está en torno a 35 grados, tú todo lo que produces, realmente son 38 más o menos, pero todo lo que produces lo vas a verter a la red, entonces tu demanda es infinita. Cuando tu demanda es infinita, es cierto. ¿Qué es lo que pasa? Que si recordáis,
Nosotros, del agua caliente sanitaria, tenemos una demanda que es así. Bueno, la voy a hacer un poco más grande. Es una demanda que es así, ¿no? En verano es más baja que en invierno. Entonces, si tenemos 35 grados, esta curva es más picuda. Conforme aumentamos la inclinación, subimos en invierno y bajamos en verano. Entonces, 45 grados hace una cosa así. 80 grados haría una cosa así. Entonces, 80 grados nos interesa para meter más cantidad de paneles, ¿no? Pero 35 grados, el problema que tenemos es que rápidamente en verano tocamos el máximo. Entonces, por eso un térmico dirá, no, el óptimo es 45. Porque casi no te va a variar y sin embargo te va a bajar un poco la curva en verano y te la sube en invierno. Entonces, el óptimo para un térmico estará en torno a 45, que es diferente al de un fotovoltaico. Pero es que luego cada barbaridad en estas cosas, que por lo menos así lo tenéis claro. El óptimo, si la demanda fuese infinita, 35. Si es agua caliente sanitaria, 45. La pregunta es, si tuviésemos una piscina es casi un volumen infinito para la solar térmica. ¿Qué inclinación pondría? Pues yo aquí me iría a 35, sin duda. Porque así voy a producir mucho. ¿Lo veis? ¿Se entiende, no? Esto da para escribir otro libro, ¿no? Bien, entonces orientación hemos dicho sur, ¿no? Cero. Si no recuerdo mal, ahora no lo vamos a hacer, pero os dejo que cuando vayamos a optimizar con el programa lo hagáis. Creo que orientación hacia la mañana es positiva y hacia la tarde negativa, pero bueno, siempre suelo poner cero, o sea que tampoco... Y si no lo compruebo en un momento y ya está. Inclinación, vamos a poner 45. Le voy a hacer caso a los térmicos. Bien. Después, ¿qué más cosas? Hemos definido el campo de captadores. Ahora tenemos que definir lo que llama circuito primario o secundario. Os lo voy a dibujar para que tengáis claro qué es cada cosa, porque si no, lleva a error. Bien, va a llamar circuito primario a toda la longitud de tuberías que esté entre el depósito solar y los captadores. Secundario entre este depósito y este. Y va a llamar de distribución desde que sale de este depósito hasta que va a consumo, hasta las montantes. Es decir, si yo aquí abajo tengo un vecino, no lo voy a contar porque eso lo voy a llamar de otra forma, ¿vale? No sé si lo llama subestaciones o derivaciones, no me acuerdo. Ahora lo veremos. Entonces, aquí me pide las propiedades del circuito primario y secundario, es decir, el caudal me lo da, y ahora diréis, ¿por qué me da el caudal? O sea, es porque era una propiedad que te da el fabricante y le has puesto el número de paneles, ya tienes el caudal. Con esto ya podéis sacar parte de la bomba. Ahora solo tendréis que calcular la H. Porcentaje de anticongelante. El porcentaje de anticongelante es otro debate, ¿no? Yo recomiendo que en sitios donde hay, bueno, recomiendo no, en sitios donde haya temperaturas por debajo de 0 grados, es obligatorio poner o anticongelante o un sistema equivalente. Normalmente se suele poner anticongelante, pero puede ser que tú digas, mira, es que me baja 4 días al año de 0 grados. Y baja -1, -2, -5, que tampoco es tan baja la temperatura, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer es que el regulador, cuando esta temperatura de aquí de fuera baje de 5 grados, active la bomba. Entonces, lo que va a hacer es simplemente hacer funcionar un poco esta bomba, la vuelve a parar, ha calentado esta instalación, ¿se ha perdido algo de calor? Sí, pero poquito. O sea, quiero decir, no es, te has ahorrado la parte del glicol, que no es muy importante, pero... Es decir, hay sistemas alternativos para no utilizar glicol. Lo normal aquí en Zaragoza, entre 10 y 20% de glicol.
El porcentaje de glicol va en función de la temperatura mínima. Entonces aquí en Zaragoza no sé, no recuerdo si es -1 con algo, no estoy seguro. Pero aquí en Zaragoza, por ejemplo, entre -10, o sea, entre 10 y 20. En Austria, cuando dimensionaba allí, había instalaciones que eran hasta -30, -35 y como mucho poníamos 40-50% de glicol, no más, para que os hagáis una idea. ¿Vale? O sea, en ese rango, 10-20 para España más que de sobra, a no ser que vayáis a trabajar en un refugio de montaña, entonces ir un poco más allá. Pero tenéis una gráfica en el libro que os funciona la temperatura mínima. Entonces, ¿aquí qué pondría? Bueno, pues pondría, por ejemplo, 10, 20, lo que queráis. Daros cuenta de una cosa, y es que cuando decimos la potencia es el caudal, pues es un P por delta de T. Sé que soy pesado, pero es que siempre se utiliza, ¿no? El calor específico es el del fluido. Es decir, si yo utilizo un 80% de agua y un 20% de glicol, el calor específico del glicol, el T sub P, es de 1,17. Depende del fabricante, pero más o menos. Y el de agua es de 4,19. Hay que hacer la proporción. Es importante. ¿Qué quiere decir? Ojo, que para el mismo caudal vamos a robar menos calor cuanto más glicol pongamos. Entonces, tener cuidado con eso. ¿Bajará la eficiencia del colector de la instalación si añadimos glicol? Sí, claramente. ¿Por qué? Porque baja su calor específico. ¿Varía el caudal? O porque si le haces circular más a más velocidad, digamos, claro, vas a tener más... Sí, totalmente de acuerdo. Si le haces circular más velocidad, cumplirás. La diferencia es que consumirás más electricidad. Claro. Y pérdida de carga. Claro. O sea, consumirás más electricidad por la pérdida de carga. Sí. Vale, longitud del primario, hemos dicho, entre paneles y depósito. Recordad, ida y vuelta, que hay dos. Entonces, pongamos aquí, hemos puesto 100 paneles, 105. Yo os recomiendo aquí, como número redondo, que pongáis 3 metros por cada panel. En instalaciones tan grandes, en instalaciones tan grandes sería 2, ¿vale? En instalaciones de 20 paneles sería 3. Instalaciones de 100, 2 metros por panel. No estoy lejos de... Claro, estoy poniendo un número redondo, me estoy imaginando en los casos en los que los depósitos estén a la misma altura que los paneles. Si está el sótano... Hombre, estamos metiendo datos para tener un número redondo. Cuando queréis sacar de aquí un informe para tener la memoria, tenéis que meter los datos reales. ¿Vale? Pero como no tenemos ahora un caso delante nuestro, pues me estoy más o menos recordando los ratios que hay. Entonces, más o menos pondríamos 200 metros por... de primario. De primario, Pablo. Espesor del aislamiento. Como el primario suele estar en el exterior, en el RITE, en el Reglamento de Instalaciones Técnicas de Edificación, tenéis, en función del diámetro de tubería y de la temperatura, tenéis el espesor de aislante. En este caso, siempre 35. Que para los litros que tenemos no son demasiado altos. ¿Para los? Porque los litros que tenemos son aproximadamente 11.200 a 11.000. Se llaman perfiles de 120 metros cuadrados. Igual he hecho mal el cálculo. ¿Cuánto era la demanda? 11.000. Ah, bueno, número de paneles, sí, he hecho mala cuenta. Sí. Serían, hemos dicho 12.000, que entre 100 son 120, son 60 paneles. O sea, 60 paneles de 2 metros cuadrados, o sea, de 2,3, 55. Y con eso me cambia la longitud del circuito, 100. Y ya está, vale. Tan fácil como eso, lo habéis visto, ¿no? Sí, porque en este área te estaría dando una barbaridad, ¿no? Te estaría dando 200 y pico. Vale,
Espesor de aislante, lo que he dicho, 35. Aislante, yo recomiendo que pongáis, o sea, aquí tenéis un montón de aislantes, ¿vale? No está en ningún informe cuál es la propiedad de este aislante, porque en lana de vidrio hay diferentes densidades. De poliestireno, el XPS, lo mismo. El EPS, lo mismo. Tenéis diferentes. Vamos, poner el genérico y listo. Bien, luego sistema de apoyo. Pongamos que es una caldera. Bueno, aquí tenéis diferentes tipos de calderas, termos y demás. Lo que os va a cambiar aquí es el rendimiento de la caldera y lo que os va a cambiar aquí es el tipo de combustible que utiliza. Bueno, aquí en este caso es si es un termoeléctrico, consume electricidad, y si no es una caldera, y después le definiremos si es una caldera, qué combustible utiliza. Por ejemplo, podríamos poner una caldera de condensación y gas natural. ¿Hasta aquí todos? ¿Sí? Bien, pasamos a otros parámetros. Le definiremos volumen de acumulación. Recordad, pues si consumíamos 11.000 y pico por 12.000. ¿Veis? Nos sale un ratio muy parecido a 100. Entonces, vamos bien. Claro, si en la anterior pestaña hubiese seguido dejando los 200, o sea, los 100 captadores o 105, aquí me habría chillado el programa. Habría visto 51 y habría dicho, ostras, mira, de hecho había puesto 105, ¿no? Vamos a poner 110 para que salte, para que nos dé. Y aquí ya me habría bajado de 50. Yo este es el valor que siempre tengo en la cabeza de referencia. ¿Sabes? Si aquí me estoy quedando corto, habría ido a ver la superficie de captación. O sea, yo me habría dado cuenta aquí. Os lo digo para que tengáis la misma referencia. Entonces, 55. Bien. Longitud del circuito de distribución, es decir, este de aquí, hemos dicho que era una vivienda con 150 casas. Pensemos en que tenga 10 alturas o 10 alturas por 3, 30 metros y de retorno 60 más algún tramo horizontal 80 metros. Más o menos. Diámetro de la tubería. Bien, el diámetro no os lo he dicho, creo que, o no sé si os lo conté el otro día o no, pero el diámetro tiene que ser suficiente como para que la velocidad dentro de la tubería sea menor de 2 metros segundo. Entonces, para que os hagáis una idea, con diámetro de 28 milímetros da para unos 40 paneles. O sea que ahora tendríamos que poner un diámetro de 40, por ejemplo. ¿Sí? Aquí habría que hacer el número bien, ¿eh? O sea, aquí tendríamos que decir el caudal es la velocidad por el área. Entonces el área, pi r cuadrado, ¿sí, no? Y aquí comprobar que la velocidad, para el área que le hemos dado, la velocidad es menor que 2 metros segundo para el caudal que le estamos metiendo. Aquí, si no recuerdo mal, eran 9.000. Bueno, ahora si hemos bajado a 100, pues lo habrá bajado. El caudal lo tenéis aquí, 5.000. ¿Veis? Aquí tendréis que calcular el diámetro de la tubería para que la velocidad sea menor a 2 metros segundo, y yo os recomiendo que empecéis por 1 metro segundo. Vale. Bien, entonces diámetro de la tubería, vamos a poner el diámetro de 40. Espesor del aislante 35. Temperatura de impulsión 60. Esto lo podremos cambiar. Aislante genérico. Distribución de las subestaciones. Esto es la distancia que hay desde la montante hasta la ducha el sistema auxiliar de cada persona. Es decir, si tengo que cruzar un pasillo, 2 habitaciones y la cocina, hasta encontrar la caldera, pues esa distancia.
esa distancia pongamos que sea 10 metros. Es decir, estas medidas sí que hay que meterlas bajo plano, pero como ahora no tenemos. Diámetro de tubería, esta es pequeña, esta de 16. Espesor del aislamiento de 20, por ejemplo. Ya os digo, el espesor del aislamiento para el próximo día os traeré la tabla y así podéis calcular en función de temperaturas y diámetros, ¿no? Y espesor del 25. Perdón, por 25. Mira, esto es un error porque en el RITE te dice que el espesor mínimo es de 16 y después puedes pasar a 20 o para arriba. Entonces es un error de esto, porque las subestaciones son siempre, o normalmente suelen ir dentro del edificio. Entonces las instalaciones dentro de edificios, como la temperatura del edificio es mayor que la de la calle, pues necesita menos aislamiento. Esa es la razón. Bien. Aislante, uno genérico, y ya os da los resultados. Bien, ya habéis visto que, bueno, nos ha salido aquí hay algo de lo que hemos tocado, yo creo, de la demanda, estos 70. El otro 50. Pero si las otras demandas es cero, digamos. Sí. No tiene... Sí, eso es sobre la total. A ver si me explico. Os he dicho, y aquí yo creo que me he equivocado, os he dicho sobre la de calefacción y es sobre la de calefacción más la de agua caliente sanitaria. Por eso nos está pasando eso. Es decir, el 100% no es solo la de calefacción, sino es calefacción más agua caliente sanitaria. Por eso daba ese pico. ¿Se entiende? ¿Dónde está el error? Vale, entonces, hasta aquí habéis llegado todos, entiendo, ¿no? Y con un poco de suerte hasta algo mismo. Solo una cosa importante de otro de los errores que he encontrado importantes en el programa. Hablo de los importantes. Daros cuenta que en los paneles os dije que un panel, sea cual sea, tiene una curva de rendimiento, ¿no? Que se caracterizaba por 3 parámetros. ¿Recordáis del primer día? Es el rendimiento que voy a tener es rendimiento óptico A sub 1 y A sub 2 y eso me da esta curva, ¿no? Entonces, estos 3 parámetros, el rendimiento óptico es el ideal, no puede ser mayor que 1, el A sub 1 suele ser de 4, esto suele ser de 0,80, de 4 y el A sub 2 suele ser 0,012 o algo así. Cuando seleccionéis un captador, comprobar que esto tiene unos valores razonables, porque me he encontrado valores de rendimiento óptico de 4, por ejemplo, o de 3 con algo. Eso es imposible, pero estaba mal metido en la base de datos. Entonces, no podéis presentar un proyecto con eso porque digo, bueno, la energía se crea y se destruye, ¿no? Pues aquí tampoco. Entonces, yo ahora os planteo que en estos 10 minutos que quedan intentéis llegar al 70%, eso es lo primero. ¿Hasta aquí habéis llegado, no? Perdón, explico los resultados. ¿Sabéis de estas cosas que cuando las tienes tan automatizadas te olvidas? Bien, lo que dice la normativa es que tenéis que cumplir el 70% y habéis cumplido el 56%. ¿Qué se ve aquí? Se ve, por un lado, la fracción solar, esta parte de aquí es como, ahora olvidarla, ¿no? Quitar el fucsia de vuestra vida. Tenéis una demanda, que es azul, un aporte solar, que es la roja, y si le restáis la roja a la azul, tenéis la verde, que es lo que aporta la caldera. Entonces, si dividís la solar entre la demanda, os da la fracción solar. Es decir, la fracción solar se mira en la derecha y todo lo demás en la izquierda.
Entonces, aquí veis que prácticamente tenemos el 90%, que el mes más desfavorable tendremos un 30, 25, 30, ¿sí? Y lo bueno es que en ningún momento nos pasamos. Recordad lo que os dije, el primer día. El criterio que dice el código técnico es que en un mes no podemos pasarnos el 110 de la demanda y que en 3 meses seguidos el promedio no puede ser más del 100%. Entonces, ahora os planteo que con todos los parámetros que os he dado intentéis llegar al 70%. Lo primero es cambiar paneles, claramente. No hay que llegar. Es casi proporcional a la Yo os he recomendado que pongáis de momento todos en paralelo. Entonces, la respuesta a eso es el ejercicio, un poco el planteamiento que os he hecho de intentar demostrar esto y después veremos el problema. ¿Es en serio que a qué lo denominamos? ¿Qué hace referencia a eso? Captadores en serie es, por ejemplo, si tuvieses esta conexión, tendrías uno en serie, otro en serie, o sea, dos en serie. Aquí solo tienes en serie uno, porque todos están en paralelo. O sea, es decir, si yo ahora quisiese poner esta o hasta 3 en serie, pues ahí le pondría 3. El programa está diciendo que hay 55 en paralelo. Sí, eso es. Y el porqué de eso es intentar justificar esto, porque esto me he encontrado gente que, joder, a priori tiene bastante conocimiento en esto, que es o sea, esto cambia el chip un poco de la cabeza. Entonces, quiero trabajar esto y después lo vemos. Para calcular esto, tendrías que saber los rendimientos que van a tener claro, los rendimientos se los has metido ya. Tú has seleccionado un panel aquí y aquí ya le has metido los rendimientos. No, pero digo, en este caso, por ejemplo, Sí. Supón, claro, yo no te quiero dar una curva de rendimiento normal, sino dibújatela tú o coge cualquiera, la que más rabia te dé, y con eso lo podrás hacer igualmente. La profesora que me pone que tengo que tomar medidas. La de tapar las... Te he puesto 75 captadores. Entonces te has pasado. Claro, 72 tengo que tomar medidas para reducir el calor. Claro, a ver, por favor, un momento. Cuando os pone un mensajito de tienes que tomar medidas por sobretemperatura, o sea, por exceso de radiación o porque te has pasado de la cobertura solar del 110%, lo que podéis hacer es o poner aerotermo, o tapar los paneles, o poner una piscina de disipación, o un drain back, o el sistema que queráis. Claro, yo os recomiendo que pongáis algo lo más automático posible, porque si no, el que va a poner esa manta, pues igual se lo olvida, igual no ha podido, igual está malo, ¿vale? Pero que eso hay veces que no puedes y que tienes que... Yo os recomiendo que cuanto más automatizado esté, mejor. Claro. ¿Cuántos paneles? Con 72 da, pero cuando me paso, automáticamente me recorta hasta 74, por ejemplo. Y... Repite, perdón. No, discúlpame. No dije nada. Un momento. Con 72, por ejemplo, da, ¿no? Sí. Vale. Pero no necesariamente tienes que cambiar las longitudes. Por favor, chicos, es que si habláis no escucho... Pero si cambias los números de paneles, la longitud de las tuberías y todo. Bueno, de momento vamos a suponer que no. De momento, sí, debería ser, pero para hacer cálculos así orientativos. Vale. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, pues entonces, si no, nos vemos el jueves a las 9 y traeros algo de abrigo porque hará frío seguramente. Ojalá no, ¿eh? Hay días que hace vuelo y se está ahí a gusto. Ojalá no, dice. ¿A la vuelta dónde es? ¿Dónde deja?